Bueno, muy buenas noches, siendo el día martes 26 de enero del 2021. Estamos en la sesión 16ª, es la última semana de clases y vamos a proceder a dar la exposición del día de hoy correspondiente a esta unidad número 4 y a la semana 16ª. Lo que corresponde ahora es el tema de, como indica el sílabus, que se llama decisiones de inversión. Estas decisiones de inversión que se hacen en este mercado secundario de valores es la que va a corresponder en esta sesión del día de hoy. No sin antes indicarles que siempre vamos a tener en cuenta los dos factores primordiales en este mercado, que es la incertidumbre y el alto riesgo que contiene este mercado secundario, mercado de valores. Vamos a compartir, a ver, un momento. Listo, ya abrió el... bueno, aparentemente hay alguien más. Listo. Tenemos entonces la sesión del día de hoy, se llama decisiones de inversión. Habíamos hablado sobre las decisiones de inversión que podían ser, habíamos hablado de una cartera, ¿no? Una cartera de inversiones y de renta fija y de renta variable. Pero aquí se va a hablar sobre las decisiones de estas inversiones. Primero vamos a ver qué cosa se entiende por inversión. Se representan las colocaciones, ¿no?, que una empresa espera obtener en un rendimiento futuro, ya sea por la realización de un interés, dividendo o mediante una venta o un mayor costo de adquisición de algún producto o de alguna maquinaria o de alguna inversión en activo fijo. Pero ¿cuáles son los objetivos y la clasificación de las inversiones? El objetivo general es obtener una utilidad, ¿no es cierto? Entonces acá te dice, el objetivo es obtención de un nivel satisfactorio de algún beneficio, o sea, ¿no? Lograr maximización en los volúmenes de ventas y utilidad para los dirigentes, asegurando previamente un nivel de beneficios y supervivencia de la empresa. En general, obtener un mayor beneficio, una mayor utilidad y una maximización a todo nivel de los ingresos que vayas a tener. La clasificación según tipo de instrumentos y plazos son dos. Según tipo de instrumentos y plazos hay a corto plazo y a largo plazo. Y según la moneda, en moneda de valor cuota y en monedas distintas al valor cuota, ¿no? Bueno, a corto plazo es de 0 a 365 días y de largo plazo es mayor a 365 días. En el corto plazo, en este periodo fiscal que le llamamos nosotros, podemos tener varios tipos de inversiones, ¿no? En ese periodo, hasta en un minuto, pueden haber varias inversiones que se hacen a corto plazo. Y estos ganancias y beneficios son las utilidades que vayas ganando respecto a esas acciones, ¿no? Después tenemos, según el mercado, inversiones en el mercado local o nacional, inversiones en el mercado extranjero. Y según clasificación de riesgo, tenemos las inversiones susceptibles de clasificación, las inversiones locales, las inversiones en el extranjero y las inversiones en depósitos a plazo. Tenemos las inversiones temporales, que son los capitales golondrinos, que yo les llamo. Consisten en documentos a corto plazo o valores negociables de deuda y valores negociables de capital adquiridos con efectivo que no necesitan una inmediato para las operaciones. Y las de largo plazo obviamente son las que son mayores a un año. Bueno, carteras de inversión. Tenemos que seleccionar primero los documentos de valores que cotizan en el mercado bursátil, ¿no? Una persona o empresa deciden colocar o invertir, y los principios de una cartera de inversión son obviamente la rentabilidad esperada, el nivel de riesgo y la liquidez. Pregunta del examen final: ¿cuáles son los principios de una cartera de inversión? Ahí están los tres principios.
Pero ¿cómo puede haber un cambio en la cartera de inversiones? ¿No? Puede haber, teniendo presente la posibilidad de cambios constantes en las carteras, obvio, se defienden diferentes opiniones, ¿no? Por ejemplo, para una determinada inversión, algunos sostienen que cualquier exceso o defecto del importe neto de la venta respecto al valor en libros representa una ganancia o una pérdida, respectivamente, dependiendo de los resultados. Teniendo presente la posibilidad de estos cambios, otros argumentan de que la mencionada venta supone meramente un ajuste en los elementos constituyentes de la cartera, no representando ningún incremento o decremento de valor, puesto que se trata solo de la sustitución de una inversión por otra, y por lo tanto no debe ser reconocidos beneficios o pérdidas por tal operación. Hay varios argumentos. El efecto de sostener una cartera o unos ingresos en las ventas o unas variaciones en las ventas no significa necesariamente que se está perdiendo. Pueden ser de que hay momentos en el negocio que está haciendo que se retraigan las ventas por alguna estrategia también, aunque siempre el vender con margen de utilidad es ingreso y rentabilidad para una empresa y liquidez también. Otros abogan por una solución intermedia, según la cual la diferencia entre el importe neto de la venta y el costo se amortizaría llevando los resultados a lo largo de un periodo determinado. Claro, obviamente, ¿no? Si tienes un costo de ventas, ese costo te va a impactar en ese mes, pero a lo largo de todo el año, el periodo fiscal te va a seguir, ¿no? Listo, el análisis de la cartera de inversiones. En esta etapa se busca cuantificar la exposición de la cartera, ¿no?, a pérdidas asociadas. Tenemos pérdidas históricas y exigencia de provisiones, las garantías, la concentración crediticia y el cumplimiento de la regulación. Bueno, como tercer punto vemos el presupuesto de capital y el análisis de inversiones. Bueno, en este proceso, es un proceso mediante el cual una organización selecciona y evalúa las inversiones a largo plazo. O sea, aquellas mayores a un año, estos inversionistas comienzan a evaluar las propuestas y evaluar y analizar la cartera, de tal forma de que vimos en la unidad anterior de que utilizan la econometría con la finalidad de hacer un mejor análisis y ver si sus objetivos estratégicos se están cumpliendo de cada una de las inversiones que ellos van a intervenir, ¿no? Por eso dicen que la generación de las propuestas de proyectos de inversión sean consistentes con los objetivos estratégicos de la empresa. Evalúan los flujos efectivos de las operaciones después de los impuestos y evalúan los flujos efectivos de cada uno de los proyectos. Así también seleccionan los proyectos basándose en un criterio de maximización del valor. Claro, tienen que ver quién es el que está ganando más, ¿no?, tiene más utilidad. La reevaluación continua de los proyectos de evaluación y el desempeño de las auditorías posteriores. Acordémonos que las auditorías financieras son aquellas que finalmente evalúan los estados financieros y dictaminan si es que esos estados financieros se realizaron bajo el contexto de las normas establecidas vigentes, no tanto tributarias como la norma tributaria de la doctrina contable, o sea, normas internacionales de contabilidad y normas internacionales financieras. Ok, hay métodos, ¿no? Hay dos. Y eso lo vimos también cuando hablamos de econometría. El primero implica el cálculo del número de años requeridos para devolver la inversión original. Y el segundo, el valor presente, ¿no? La famosa fórmula de valor presente, donde comparas el valor presente de los beneficios futuros de un proyecto con el valor presente de los costos del proyecto, ¿no? Otro método es la tasa interna de rendimiento, que es la tasa de descuento que iguala con exactitud el valor presente de los beneficios esperados de un proyecto y el costo del mismo. Y el otro es el índice de rentabilidad, es un ratio, ¿no? Permite comparar directamente los proyectos en términos de valor presente de los beneficios por unidad de costo. Tenemos otro tema que es las decisiones de inversión bajo incertidumbre. Siempre hemos dicho de que el sistema financiero, en este caso inversiones de mercado secundario, inversiones en valores,
está marcado por dos aristas bastante radicales, ¿no? Una de ellas es la incertidumbre. La incertidumbre que genera muchas expectativas en el caso de varios factores, ¿no? Varios factores tales como el factor político, el factor climatológico, el factor sanitario, el factor económico, la estabilidad tributaria y la estabilidad política también de un país. Asimismo, eso impacta a nivel de cada uno de los entornos. Por ejemplo, en el tema de las grandes inversiones, como hemos visto en la tarea 14, como es que en el boletín se lee de que se separan abismalmente el mercado secundario del mercado financiero por sectores. ¿Por qué? Porque el mercado secundario por valores, el mercado de valores, está regido por otras aristas, ¿no? Una de ellas es la incertidumbre. A pesar de que nuestros mercados fijos, se quiere llamar así, por sectores, están totalmente hablándose incluso hasta de una inflación y un decrecimiento porque ha crecido bajo cero, o sea, por ejemplo, el sector minero creció menos 40 y tantos %, o sea, no creció, al contrario, hidrocarburos igual, a nivel del Producto Bruto Interno, no hay crecimiento, ¿no? Y varios sectores, el sector construcción es el único que ha marcado, no positivo, pero se ha mantenido, y el único mercado que ha tenido el sector turismo también ha marcado negativo, bien negativo. Que se ha movido ha sido el tema de el mercado de consumo y el sector público, ¿no? Que ha estado manteniendo ese mercado de consumo, en todo caso, el mercado interno. Entonces, obviamente, el Producto Bruto Interno es negativo total, no hay crecimiento, cero, ¿no? Pero sin embargo, como pudimos ver en el boletín, a efectos de que muchos de ustedes hagan la tarea, porque veo que no están presentando la tarea 14, como vemos en el boletín, hay mucha diferencia, ¿no? Por ejemplo, tenemos el mercado secundario por un lado a junio del 2020 con crecimiento en el mercado secundario, ¿no? Crecimiento de acciones, incluso hay gente que ha invertido y ha ganado, ¿no? Claro, no el crecimiento que debió ser, pero ha habido un crecimiento. Ahora, ¿por qué esta separación? ¿No? Abajo, en el tema del mercado formal, si queremos llamarle el mercado financiero, el mercado de industria, por sectores, están todo negativo y tenemos un Producto Bruto Interno súper negativo también, no hay crecimiento. Sin embargo, el mercado secundario creció, ¿no? En un momento incluso se mantuvo y se está manteniendo, ¿no? Claro, no los niveles que debe estar en una bolsa, ¿no? Pero no es que esté decayendo, ¿no? O sea, hubo un momento que sí, cuando reventó el tema, los primeros días de febrero creo, pero de ahí otra vez comenzó a nivelarse, ¿no? Incluso se cerró la bolsa, ¿no? Ya, y esto tiene un significado, pues, ¿no? Esto tiene que los factores y las características y los ingredientes que tiene el mercado secundario, como siempre les digo yo, por eso es que siempre hay que tener mucho cuidado en esto, es un alto grado de incertidumbre, ¿no? Un alto grado de incertidumbre. Y la incertidumbre lo que provoca es que o subes o bajas, ¿no es cierto? Y esta incertidumbre lo que provoca es que sigas adelante o que simplemente bajes, ¿no? La incertidumbre es un factor que marca ese sistema, este mercado secundario de valores. Este factor de la incertidumbre es un grado bastante importante en la toma de decisiones de las inversiones. Por esa incertidumbre hay gente que ha perdido mucho y ha ganado también bastante, ¿no? Por esta incertidumbre es que hay proyectos de inversión de que se van al suelo
como proyectos de inversión que lo suben por las nubes, ¿no? Esta característica de incertidumbre para mí es la más fuera de la otra siguiente, ¿no? Que es el alto riesgo, que es una consecuencia, pienso yo. Esta incertidumbre es la que marca este sector, ¿ya? Por eso dice este autor que el resultado de casi todas las decisiones de negocios está rodeado por cierto grado de incertidumbre. Yo diría de que en mercado secundario, en bolsa de valores, todas las decisiones que uno tiene en inversión están marcadas por la incertidumbre. Porque no sabes qué va a pasar. Porque no sabes si lo que tú estás comprando ahorita, porque puedes comprar a un nivel, y sin embargo el sector se está cayendo, pero la bolsa sigue andando, ¿no? Y eso es incertidumbre definitivamente, porque no es posible, o sea, ya es, por eso digo, si es cierto que te fijas en los estados financieros, ¿no? Si es cierto que vale el tema de los dictámenes de los auditores, pero en esas circunstancias la incertidumbre es la que te marca a ti la decisión de inversión. Existen, dicen, muchas teorías con respecto al tratamiento de la incertidumbre, claro, la teoría de riesgo, ¿no? Pero en la práctica el asunto muchas veces se resuelve a través mucho más sencillo, ¿no? Mecanismos de asignar tasas de descuento más altas a los proyectos más riesgosos, ¿no? O sea, los proyectos más riesgosos es el que tú calificarías como una tasa más alta de incertidumbre. Imagínate que tú seas un multimillonario y tengas cantidad de inversiones a todo el mundo, pero también juegues en bolsa, ¿no? No hay nada, ningún estado financiero que te diga, el estado financiero te dice A, sin embargo la tasa de incertidumbre te dice B, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno invierte en bolsa, y este factor, que es el factor de la incertidumbre, hay que tenerlo como el factor primordial en tu decisión de inversión. Para ello haces bastantes, dentro de la teoría del riesgo, hay varios métodos de poder calcularlo, ¿no? Está probable, ¿no? El análisis de riesgo, que es prácticamente que cada decisión se basa en una interacción de variables, ¿no? Hay una fórmula para hacer esto, es en base a probabilidades. El árbol de decisiones, ¿no? Esto también es otra forma de poder minimizar el impacto, ¿no? Presenta los puntos de decisión, los acontecimientos fortuitos y las probabilidades externas existentes, dice, ¿no? O sea, probabilidad de arriba, probabilidad de abajo. En análisis de riesgo hay una probabilidad, en el árbol de decisión hay otra probabilidad. Y las teorías de la referencia, que se basan en las ideas en que las actitudes de las personas hacia el riesgo variarán, ¿no? Bueno, cuando tú analizas la inversión en condiciones de inflación, como ahorita, ¿no? La inflación podría afectar de tres formas distintas a nuestra inversión. Como lo digo yo, y como lo vimos en el boletín, hay inflación, hay pandemia, pero el mercado secundario se mantiene, como han visto, ¿no? La inversión es independiente de los flujos netos de caja, ¿no? Miren, la primera premisa, en este caso los flujos netos de caja se mantienen constantes, y en el caso de las inversiones donde los flujos de cobros y pagos se han fijado mediante un contrato. Claro, va a depender mucho de la incertidumbre, ¿no? La tasa de inflación afecta por igual a los distintos flujos de cobro y pago. Se trata del caso más habitual: decidimos realizar una inversión, pero no nos encontramos con la inflación. Juega en nuestra contra porque no nos hemos fijado ni en nuestros cobros ni en nuestros pagos. Claro, ¿qué pasa? Pues que al momento que nosotros vamos a invertir, supuestamente hay unos estados financieros. Esos estados financieros tenemos las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar. Entonces, cuando nosotros vamos a analizar y metemos al factor de inflación, que son dos factores diferentes, ¿no? Un factor es contable y el otro factor de inflación es un factor económico, ¿no? Entonces, no calza al momento de configurar la inversión, ¿no? Se vuelve independiente de los flujos de netos de caja, y también esta tasa de inflación afecta por igual a diferentes cobros y pagos, pero
pero no deja de mantenerse los niveles de bolsa, ¿no? Y el tercer punto es que la inflación afecta de una forma distinta. Claro, es que ya hay otro factor, ¿no? O sea, antes tenía solamente temas contables de estados financieros, pero ahora le estás aplicando un factor económico, que es una tasa de inflación. Ahora, la tasa de inflación definitivamente afecta, pero a niveles del mercado secundario, no, la probabilidad de que en época de inflación tú como inversionista puedas tener alguna ganancia también es probable, ¿no? Miren ustedes cómo se comporta este mercado, ¿no? Y por dos factores, el factor de la incertidumbre y el factor del alto riesgo, ¿no? Entonces las decisiones de inversión bajo riesgo, bueno, esa es la que tú conoces que vas a ganar, ¿no? Entonces este autor dice, en la toma de decisiones, cuando existe cierto número de estados resultados posibles, positivos en todo caso, para los cuales se conoce la distribución de probabilidades. Claro, cuando tú sabes que es una inversión a ojo cerrado y que vas a ganar. Así es, sí, la incertidumbre y el riesgo. Ahí está, ¿no? Al analizar este proyecto con flujos de fondo y suponiendo una distribución normal, esto se puede presentar en esos estados. Para mí, el estado de certidumbre es el estado de que, ok, vas a ganar, ¿no? El estado de incertidumbre es, ¿ganas o no ganas? No sabes. Hay una probabilidad de que ganes como una probabilidad de que no ganes. Y el estado de riesgo, yo diría uno más, el estado de alto riesgo, ¿no? Porque en este tipo de inversiones hay el riesgo moderado y el alto riesgo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esto para poder invertir o tomar una decisión de inversión. Para efectuar la medición del riesgo nos valemos de herramientas estadísticas como hemos visto, ¿no? El análisis se consideran dos soluciones. Los flujos de fondos son independientes entre sí y los flujos de fondos son dependientes entre sí. El riesgo de una inversión viene medido por la variabilidad de los posibles retornos en torno al valor medio o al valor esperado, ¿no? Acá ya tienes que utilizar econometría y análisis de la inversión, ¿no? Toda inversión tiene dos componentes de riesgo, el riesgo diversificable y el riesgo no diversificable. Bueno, y acá ahora hablamos del crecimiento empresarial y las inversiones, ¿no? Hay tres tipos de crecimiento, el externo, el interno y el crecimiento cero, que nunca creciste. Bueno, en la forma de crecimiento cualquier compañía podrá sobrevivir teniendo una ventaja competitiva sobre los demás, obviamente, ¿no? Y para eso tienes que diagnosticar esta ventaja competitiva en la cadena de valor. Las estrategias de crecimiento empresarial, acá tenemos algunas, estrategias de expansión, diversificación. Dentro de la diversificación puede haber una diversificación simple o de reforzamiento. Estrategia de diversificación concéntrica o de diversificación conglomeral. Y por último, una estrategia de innovación. Entonces tenemos acá las estrategias de expansión, de diversificación y de innovación. Perdón, la estrategia de diversificación tiene varias, como verán, y la última de la diversificación es innovación. Y claro, bueno, claro, todo se entiende, ¿no? Claramente. Después tenemos la interrelación de las decisiones de inversión y financiamiento. Y lo que pasa es que para poder tomar decisión de inversión tienes que evaluar varias características, pues, ¿no? No vas a poder tomar una decisión de inversión si no evalúas ciertas aristas, ¿no? Entonces por eso es de que primero se tiene que ver cómo está interrelacionada la decisión de inversión, cómo vas a financiar esa decisión de inversión, ¿no? Para poder tú después ver de dónde vas a conseguir ese dinero para financiar la inversión si es que no lo tuvieras. Y si se trata de inversionistas de fuera, para las empresas de inversión extranjera no saben el contexto real. Entonces, a ver, un momento, por favor. Tía, estoy dictando clases ahorita, a las 10 algo, te llamo.
Ya, te voy a que te encargo. Ya. Te llamo. Chao, chao. Entonces, continuamos con la exposición. Los inversionistas internacionales, obviamente rebasan el contexto real porque ellos no conocen ese tema de la empresa, del país, tienen que estar involucrados en ese tipo de empresas para poder conocer, ¿no?, el contexto de estas empresas. Bueno, y acá vienen algunos casos que, bueno, obviamente para que ustedes puedan leerlos a modo de que se entretengan. Es unas fórmulas, ¿ok? Bueno, finalmente, bueno, la toma de decisiones en inversiones tiene que estar condicionada por las personas que desean invertir, y esto siempre habrá altos riesgos, ¿no? Y esto tiene que estar asumido por estos inversionistas o personas que van a invertir, teniendo en cuenta que mientras mayor sea el riesgo, supuestamente mayor beneficios tendrás. Visto de otra manera, a menor riesgo o nulo serán los beneficios a percibir. Claro, a mayor riesgo, mayor ganancia, pero a menor riesgo también menor beneficio. A esto quiero agregarle que definitivamente los parámetros de las decisiones de inversión se tienen que situar, o se sitúan, mejor dicho, supuestamente en este mercado de valores o mercado secundario, en las ganancias que van asociados, siempre digo yo, por dos factores. Y los factores más importantes que intervienen en este mercado son dos. En el caso de las decisiones de inversión se sigue tomando en cuenta el tema de la incertidumbre, que hemos visto que se calcula de alguna u otra manera, inversiones con una certidumbre que vas a ganar, incertidumbres que no sabes si vas a ganar, y por último el riesgo, y yo agrego a este autor un alto riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque en este mercado secundario definitivamente tenemos que no existe inversión en el mercado secundario que no tenga un grado alto de incertidumbre y un alto grado de riesgo, ¿no? Y bueno, y esto agrégale el tema de los índices inflacionarios, el ambiente, como dije al principio, socioeconómico, político, que hasta climatológico y de sanitario, como vemos, que van a ser o influir en tu decisión como inversión, ¿ya? Bueno, esto es lo que quería conversarles respecto al capítulo de hoy, que tiene que ver decisiones de inversión. Esto ha sido decisiones de inversión. Vamos a cortar la grabación para en interno quedarnos hablando sobre la tarea. Muy buenas noches, ha sido la clase que tiene que ver con referencia a la 16ª semana, cuarta unidad, sobre decisiones de inversión. Muchas gracias por su atención, muy buenas noches. En interno hablamos sobre la tarea, muchas gracias, siendo el martes 26 de enero del 2021, el curso es Sistemas Financieros y Bolsa de Valores. Gracias, chao.